Continuamos estas reflexiones basadas en Proverbios 6, versículos del 16 al 19. Allí Dios, a través de uno de sus hijos más sabios, el rey Salomón, nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Hablemos entonces de la violencia, otra de las cosas que Dios detesta. Algunos, allá afuera, en ese mundo que nos considera ciegos sin cerebro, dicen que esa es justamente la pata coja del cristianismo. Estoy seguro de que ustedes han escuchado estas preguntas. ¿Cómo pudo Dios matar a todas las personas inocentes y hasta a los niños en el diluvio? ¿Por qué enviaría Dios a Josué y los israelitas a la tierra prometida para exterminar a los inocentes que vivían en la tierra? ¿De verdad puede creerse que un Dios amoroso enviaría a la gente a un infierno eterno? Y otra vez entramos en el mismo esquema. El ser humano intenta justificar todo el mal, toda la desobediencia, todo su pésimo e inhumano comportamiento, acusando de inhumano e injusto al Dios que desde el mismo principio estableció leyes que apuntaban a un mundo donde no existirían esos males provocados por las malas elecciones de nosotros, los seres humanos, usando mal el libre albedrío que Dios nos dio. Es decir, Dios nos dio la libertad de elegir entre el bien y el mal. Y si analizamos cada desastre ecológico, social, político, económico, en cualquier época de la historia humana, vamos a ver detrás la mano sucia de nuestra pésima elección por el mal. Pero lo peor es que esa ceguera humana no termina ahí. Hacemos todo el mal y no queremos ser castigados. Obramos mal y encima decimos que el castigo de Dios es injusto. Lo que deberían preguntarse quienes critican el diluvio es: ¿qué obligó al mismo Dios amoroso que creó a esa gente a mandar un diluvio sobre ellos? ¿Qué límites habían sobrepasado para que ese Dios amoroso no encontrara otra solución que exterminarlos a todos y empezar de nuevo con esos seres humanos más limpios que él había salvado, una familia y la inocencia de los animales? Lo que deberían preguntarse quienes aseguran que eran inocentes esas tribus que vivían en la tierra prometida es si puede considerarse inocente, como los historiadores han demostrado, a quienes mantenían relaciones sexuales con sus madres, sus hermanas y sus hijas porque la mujer no valía nada, incluso relaciones sexuales con animales, y a quienes sacrificaban además a sus propios hijos al dios Moloch. Y esos son solo 2 ejemplos de las muchas perversiones humanas que convertían en un infierno la vida en la tierra prometida. Dios detesta la violencia, es un hecho. Lo que vemos en la Biblia es el castigo impuesto por alguien que ve que sus criaturas se apartan de la justicia que Él creó. Da pena pensar que muchos que hoy le piden pena de muerte a un desalmado que viola y mata a una niña, se horrorizan cuando leen que Dios castigó con la muerte a esos que en Sodoma y Gomorra violaban a todos aquellos que visitaban esa ciudad, porque así lo habían establecido como una costumbre. No dicen que, aunque la especie humana siguió hundiéndose por deseo propio en muchos caminos de perversión y deshumanización, a Dios le dolió lo que hizo en el diluvio y prometió no hacerlo otra vez. No dicen que Dios tuvo compasión de esas personas que en las ciudades que tuvo que destruir siguieron apegadas a los más justos principios humanos y de coexistencia humanas que Dios mismo creó. No dicen que Dios renunció definitivamente a la violencia, dejándola en manos del amo y señor de este mundo, el diablo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a morir en el madero a su Hijo Jesucristo para salvarnos a todos nosotros, aunque hemos seguido siglo tras siglo eligiendo todos los males que Él, nuestro Dios, detesta. Los hijos de Dios, es decir, esos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos o debemos saber
que nuestro Dios es amoroso, justo, misericordioso, el Padre perfecto. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia, nos dice Dios sobre los padres en Proverbios 13:24. Pero como Padre, Dios está además en todo el derecho de llamarnos la atención y castigarnos cuando nos equivoquemos. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Leemos en Génesis 6:11. Y Dios mandó el diluvio. Escuchemos, mandó el diluvio a causa de la violencia. Incluso a su pueblo elegido y a uno de sus hombres más amados, David, Dios lo castiga a causa de la violencia. Escuchemos, tú has derramado sangre en abundancia, le dice Dios, y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel. Y así como en Salmos 11:5 leemos que el alma de Dios aborrece al que ama la violencia, en nuestra Biblia encontraremos muchísimos pasajes que muestran que Dios no quiere que sucumbamos a ninguna de las variantes de esa violencia que algunos aseguran es una condición innata y natural en nuestra especie. La violación, el abuso de poder, las torturas, el crimen, las guerras y ni siquiera esas muchas formas de violencia psicológica que han surgido en las últimas décadas, pensemos en el bullying, por ejemplo, nada de eso son cosas que puso Dios en nuestra esencia. Eso es falso. Nuestro Creador nos hizo amorosos, pacíficos, compasivos, fraternales, solidarios, familiares. Dios te bendiga.